¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, el cual llega a ustedes gracias a la colaboración de la Asociación para la Excelencia Académica. El día de hoy nos acompañan dos especialistas en materia de Derecho Constitucional y Políticas Públicas, que son el doctor Miguel Ángel Lugo Galicia, quien es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana, y el maestro Gildardo López, el cual es especialista en materia de Derecho Constitucional y Políticas Públicas. El tema que abordaremos el día de hoy es el tema de la reforma política, que ha generado una gran polémica en toda la sociedad mexicana y sobre todo en la clase política mexicana. Así que sin mayor preámbulo les propongo que iniciemos el diálogo ante la ley. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles es: ¿qué es esto de la reforma política? Los últimos meses hemos venido hablando de la reforma política, pero me gustaría que a ciencia cierta nos dijeran en qué consiste la reforma política, cuáles han sido los cauces de esta reforma política, y con eso situemos a nuestro auditorio en el tema. Maestro Gildardo López, ¿de qué va la reforma política? Gracias, muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Bueno, en principio la reforma, como todo, es un proceso de cambio, es un conjunto de procesos de transición. Y hablar de la reforma política pues no es más que tratar el tema de la conjunción entre realidad e instituciones. Desde una perspectiva institucionalista, justamente sería el rediseño de nuestras instituciones políticas, sociales y sobre todo jurídicas hacia la conjunción, hacia la congruencia con una realidad dinámica, cambiante y que momento a momento nos alcanza y nos rebasa. La reforma política se da prácticamente desde el nacimiento de un Estado y se viene dando en un día a día. Tiene también un componente demagógico, hay que decirlo, es decir, este constante ir, venir y devenir del tema de reforma política en los medios, en los congresos, pues tiene también su componente mediático. Desde mi perspectiva personal, la reforma política se da con cada reforma constitucional, se da con cada reforma legal, se da con cada rediseño y cada reforma institucional en este país. Entiendo que hablar entonces de reforma política sería una constante, ¿no? Todo sistema constitucional de alguna manera siempre está actualizándose políticamente y eso podríamos entenderlo como reforma política. Absolutamente, sobre todo en un contexto como el nuestro, como el constitucionalismo mexicano, en donde siendo una de las pocas constituciones latinoamericanas que no ha sido renovada, es decir, que no hay una nueva constitución desde la emisión de la actual en 1917, ha sido modificada tantas veces que prácticamente ya serían 4 o 5 constituciones nuevas. Es una constitución pues tan enmendada que la reforma política pues no ha venido a ser más que un concepto que queda ya rebasado por el propio dinamismo jurídico constitucional de nuestro país. Doctor Lugo, y en ese sentido, ¿por qué darle tanta importancia, sobre todo en los últimos meses, a este tema de la reforma política, ¿no? En realidad es una reforma política, estamos hablando de una reforma a lo mejor que tiende más hacia lo electoral. ¿Por qué tanta importancia a esta reforma? Bueno, doctor Tenorio, creo que, como dice nuestro invitado también, el maestro Gildardo, hablar de reforma política es un proceso constante, pero también de una aspiración, y una aspiración es lograr un consenso social y político en épocas difíciles, en épocas que están sumergiendo a la sociedad en desconcierto económico, desconcierto político. Entonces estaríamos de acuerdo en que es una ingeniería constante, una ingeniería también mediática de la doctrina y de muchos políticos, pero me gustaría resaltar como aspecto esencial a la búsqueda de un acuerdo social y político. No me solidarizo con Rawls ni con cualquier teoría comunitaria o pactista, pero la idea de alcanzar un acuerdo que pueda tener vigencia y un acuerdo renovado es una aspiración como la que tuvieron los españoles
en el pacto de la Moncloa, independientemente de desacuerdos, y me parece que la reforma política se justificaría por esa decisión. Entonces, de ahí la importancia, sobre todo en tiempos que parece que no hay un rumbo fijo, una dirección adecuada, y se vuelve muy importante la reforma política, así que todos la plantean, no todos la creen, no todos la comparten, y vemos que hay un grupo también haciendo plantón, ¿verdad? Reforma política ya en las instalaciones del Senado, Sicilia también, entonces un discurso constante que me parece que tiene ese objetivo común, lograr el consenso social y político. Pero, a ver, es claro que si bien es cierto, hay que lograr este consenso social y político, lo cierto es que algunos de los mecanismos planteados en la reforma política nos hacen pensar que este consenso está encaminado hacia determinados temas en concreto. No sé, pongo en la mesa el tema de la reelección, de las candidaturas independientes, y voy un poco más allá pensando en la ciudadanización de la política. Es claro que en México, al menos, y aquí ustedes me corregirán, recuerdo que muchos habló de una reforma política en el año de 1977. ¿Por qué esta reforma política, esta reforma del 2010, esta que algunos grupos dicen reforma política ya, se convierte en un asunto tan urgente? ¿Qué temas nuevos traen de acuerdo, en el cual tenemos que ponernos de acuerdo los mexicanos, a la mesa? ¿Cuáles serían como que los temas más importantes de esta reforma, o de esta llamada reforma política? Muy atinadamente señalas la reforma del 77, de 78. Yo creo que ha habido tres grandes reformas jurídico-políticas en el México contemporáneo, es decir, México siglo XX, México siglo XXI. La primera son los diputados de partido, 1964, 65, la segunda, la que atinadamente señalabas, la inclusión sobre todo de las fuerzas de izquierda, específicamente el Partido Comunista Mexicano, como fuerza institucional, y la tercera, ya en el tiempo que nos toca vivir, que es la reforma electoral, que efectivamente ciudadaniza el órgano electoral. Eso por una parte, desde mi particular punto de vista, son las tres grandes reformas jurídico-políticas que efectivamente han incidido en la vida política y cotidiana de los ciudadanos mexicanos. Y esto nos lleva a una breve reflexión, que es reforma política para qué y hacia dónde. La doctora María Amparo Casar, en un interesantísimo artículo sobre el tema publicado en Nexos el año pasado y en los documentos de trabajo del CIDE, señala justamente que una reforma política corre un grave riesgo, que es el de decepcionar a quienes esperan demasiado de ella. ¿Qué esperamos? ¿Hacia dónde llevamos esta reforma política y para qué la hacemos? Las encuestas de Parametría y Mitofsky de principios de año sobre la democraticidad de nuestro país señalan que efectivamente la gente común, como nosotros, aspira a una mayor democracia, pero aspira aún más a un mejor nivel de vida. Por una parte, no todos acabamos de comprender qué es una reforma política, de ahí el gran valor de programas como este que tú conduces. Luego, una reforma política, ¿para qué? Que se refleje en qué. Porque si simplemente se va a tratar de un rediseño institucional que tienda a adelgazar estructuras, o simplemente se tratará de un rediseño, como bien decía el doctor Lugo, una reingeniería constitucional que tienda a renovar estructuras jurídicas per se y por sí mismas, sin un objetivo claro, pierde sentido. Pierde sentido en tanto no refleja hacia un beneficio concreto de las propias instituciones, de la eficiencia del gobierno y sobre todo del ciudadano común. Creo que hemos transitado hoy hacia un gobierno o hacia una forma de Estado más democrática, probablemente más transparente, y me parece que ahora la segunda y más trascendente etapa es la del gobierno eficiente, la del gobierno que se refleje en los resultados del hombre común. Y yo creo que buena parte de los reclamos que algunos grupos interesados en que salga esta reforma política ha manifestado es justamente el tratar de entender esta reforma política como algo que pueda beneficiar a las personas. Y con lo que decía el maestro Gildardo López,
es claro que muchas personas no acaban de ver claramente en qué lo beneficia una reforma política. Sí, porque coincidimos en que los tres aspectos que mencionaba el maestro Gildardo son fundamentales de la reforma, pero faltaría más. Nos hemos concentrado en el aspecto electoral, en el aspecto de desconfianza institucional, pero cómo garantizarle al ciudadano la eficacia, mayor participación, pero faltaría otro ingrediente fundamental que es la exigencia de responsabilidad. Y si vemos recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, amparo, el tema de la exigencia de responsabilidad todavía está en la cocina legislativa, y lo que mencionaba doctor Tenorio está muy conectado con cómo exigirle responsabilidad a los políticos y servidores públicos, porque un sistema que consagre impunidad en exigencia política, en exigencia administrativa, en cuestiones legales, pues es un sistema condenado a la ineficacia, y los errores se pueden repetir permanentemente como la tela de Penélope, la estamos tejiendo y destejiendo y no pasa absolutamente nada. Entonces tenemos un régimen sin consecuencias, y ese aspecto no lo vemos tratado en las propuestas recientes sobre reforma política, reelección de diputados, candidaturas independientes, y como dicen en las películas, y dónde está el piloto y dónde está la exigencia de responsabilidad, un tema faltante que incide mucho en este aspecto de preocupación del ciudadano. ¿Cómo le hacemos para la efectividad? La revocación del mandato sería el postulado que se acercaría más a esta cuestión de exigencia de responsabilidad, pero a mí me preocupa que postulemos grandes reformas políticas, constitucionales, sin el complemento de exigencia de responsabilidad. Ahí un poco me parece que se sumaría el tema de, antes de entrar al tema de responsabilidad, porque me gustaría dejar para el siguiente bloque el tema de la reelección y ver si este sistema podría encarar este asunto de la responsabilidad. Alguna de la parte demagógica del asunto es justamente el tema de que esta reforma política, cuando inician los debates, pretende ciudadanizar la política. Y yo les preguntaría, ¿realmente el ciudadano, con estos datos que daba maestro, puede o se le quiere involucrarse en los asuntos públicos, o solamente exige que haya una adecuada eficacia, que haya una adecuada rendición de cuentas y que haya una clase política que funciona adecuadamente con reglas establecidas, o bien pretende involucrarse en la toma de decisiones públicas? Bueno, efectivamente, tal parece que la percepción ciudadana sobre el quehacer político, bueno, no tal parece, es muy baja. Sí. La percepción que se tiene sobre el quehacer del político, entendido como todo funcionario público, sea de elección popular, sea perteneciente a alguna de las administraciones públicas, va inevitablemente vinculada a corrupción o ineficacia. El ciudadano tiende a pensar que todo servidor público se encuentra involucrado, si no en actos propiamente de corrupción, sí cuando menos en una élite de privilegios que lo distancian, que lo alejan del propio sentir ciudadano y en general de aquellos a quienes estaría obligado a servir en tanto servidor público. Esto es efectivamente a lo que me parece que el doctor nos lleva. El tema de la rendición de cuentas, el tema de las responsabilidades, que no me parece que estén adecuadamente tratados, cuando menos en la minuta que está enviando el Senado a la Cámara de Diputados, y creo además que cada uno de estos temas, de las 16 reformas constitucionales propuestas, deben ser revisadas una a una para saber si efectivamente incidirán en el bienestar, en la eficacia, en la eficiencia y en un adecuado y transparente quehacer del servicio público. Les propongo que vayamos a una pequeña pausa y volviendo tomemos este tema de las responsabilidades a partir del tema de la reelección. Si nos acompañan, estamos tratando el tema de reforma política. Soy Guillermo Tenorio y estamos en el programa Ante la Ley.